Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. San Mateo hoy nos da esta parábola más que conocida, conocidísima, y a la vez con este trozo en medio que explica el porqué de las parábolas. Y es que esto de las parábolas, algunos dicen, ¿ves? Yo recuerdo cuando era jovencito explicaban cosas y yo decía, aquí hay algo que no funciona. Me decían, no, las parábolas las hace Jesús expresamente porque así las hace fáciles. Y entonces me explicaban las parábolas y yo en mi corazón decía, lo que me estás explicando no es verdad. No sé cuál es la explicación, pero lo que me dices seguro que no. Y eso pasa muchas veces, que se dan interpretaciones a las parábolas totalmente falsas. Yo recordaré siempre cuando vine de párroco aquí hace ya 14 años y allí donde hay las hojitas gratuitas, había una hoja que no era de esta parroquia, era de otra parroquia y lejos de aquí, no era parroquia cercana. Y había toda la interpretación del Evangelio del domingo, que era una parábola. Y la interpretación era exactamente lo contrario de lo que decía el Evangelio. Y el cura que había hecho eso ni se había dado cuenta de que pensaba justo al revés de lo que decía el Evangelio, interpretando la parábola. Y dices, ¿ves? ¿Qué pasa aquí?
El Evangelio de hoy nos explica qué pasa aquí con las parábolas. Y lo decía muy claro, dice, a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. ¿Cómo se nos da a conocer? Dándonos la interpretación auténtica de la parábola. La de hoy muy fácil, Jesús mismo nos la da. Y la veremos enseguida, pero no haría falta, ya él mismo nos ha dado la interpretación de esta parábola. Pero muchas otras parábolas no da el significado. Y entonces dices, bueno, si no da el significado Jesucristo, ¿cómo puedo saber el significado? Para un cura es fácil. El cura simplemente ha de ir a la tradición de la Iglesia. ¿Cómo lo interpretaron los padres de la Iglesia? ¿Cómo lo interpreta el mismo catecismo esa parábola? Pues ya está, muy fácil. Y entonces lo lees, lo meditas y dices, tienen razón. Quiere decir eso. Aunque a veces parezcan interpretaciones un poco alegóricas, un poco especiales, pero dices, pero sí, pero en el fondo es eso. Eso es lo que quiere decir. Mientras que aquel que, y lo vemos ahora en esta interpretación, dice, a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino, y entonces viene esta frase que está en varios contextos diferentes en el Evangelio. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Esto en el Evangelio viene en varios contextos. Uno es a nivel de los dones de Dios. El que tiene dones de Dios, se le dará y tendrá de sobra. ¿Cuándo se le dará y tendrá de sobra? En el cielo. Acordaros de haceros tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. El que tiene la gracia de Dios más se le dará si él la va alimentando. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que él piensa que tiene. Eso pasa con los ricos de hoy, los ricos, pero lejos de Dios. Creen que tienen, se les quitará hasta todo lo que tienen, porque no es suyo. Todo es de Dios. Y cuando uno empieza a creer que las interpretaciones son las suyas, las cosas son suyas, todo es suyo, se le quitará todo, porque no hay nada suyo. Todo es de Dios, nosotros como mucho administradores. Y dice, por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender, para que se cumpla así la profecía. ¿Qué profecía y de qué va esa profecía? ¿Por qué no han de entender? Y dice la profecía, oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. O sea, están anclados en el mal y no quieren convertirse. Así que no les interesa oír la verdad de Dios. Y si no interesa la verdad de Dios, se inventan las interpretaciones que haga falta. Y por desgracia, veíamos en estos ya muchos años que llevamos, veíamos interpretaciones de todo tipo, inspiradas en el marxismo, en la izquierda radical, en cualquier ideología que ha venido a esta tierra. Y dices, pero eso no es el Evangelio, eso es otra cosa, que aparentemente suena bien, pero aunque suene bien es falsa, que no es lo que Dios quiere, no es lo que Él enseña, es otra cosa. Y dice, pero vosotros, los que creéis, los que confiáis en Dios, los que estáis a disposición de ver y oír, dice, en verdad os digo, bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, ver y oír a Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros no podemos verlo, lo vemos desde la fe, pero sí lo oímos. Lo oímos desde la palabra de Dios, desde la interpretación de la Iglesia. Ahí vemos, no vemos, pero como si lo viésemos, pero oímos a Cristo. En la parábola de hoy vemos a Cristo predicando, oímos a Cristo.
que nos da esta parábola. Una parábola que dice, bueno, este personaje que siembra, el sembrador que va a sembrar. Y dice, oíd lo que significa la parábola del sembrador. No haría falta ni leer esta parte porque la hemos ya oído, pero la recordamos. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Eso significa lo sembrado al borde del camino. ¿Cuántas veces esto lo hemos visto? En mucha gente que entra en la iglesia, se queda un momento, oye la predicación y a media predicación se va escandalizado. ¿Por qué? Porque no aguanta la palabra de Dios, porque la ve como una cosa extraña, porque el diablo le hace pensar que eso es malísimo, que lo que está explicando el cura es, bueno, quién sabe qué es, pero una cosa muy mala. Así que piensa que es del maligno, así el maligno le roba lo que estaba intentando entrar en esa persona. Eso es lo que se siembra al borde del camino, en aquellos que no quieren oír ni entender, que están tan duros, la tierra es dura, que no entra la semilla dentro. Sí, la ha tenido encima, sí, ha llegado algo de agua, tal vez hubiera podido arraigar, pero no quieren saber nada. Desde el primer momento es un no a la palabra de Dios, es un no a Dios. ¿Cuántas veces lo hemos visto esto? Muchísimas en nuestra vida y en nuestra sociedad y entre nuestros vecinos. Y a veces entre algunos de los que vienen a la iglesia también. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Aquí hay muchos tipos de personas que están en esto. Algunos son, por ejemplo, todos estos niños que han hecho la primera comunión, que han recibido una catequesis, que se han entusiasmado por un momento, que daban una buena respuesta, que empezaban a hacerse raíces dentro de la palabra de Dios. Pero llegan los desgraciados de sus padres y les dicen, última vez que vienes a la iglesia y has recibido la primera comunión y has recibido los regalos, ya volverás si quieres para casarte. Pero a la iglesia no vuelves. Y entonces calumnian a la iglesia, sacan la fe de este niño y lo matan. Matan la fe en el niño, que en el fondo es matar la persona, matar la fe en el niño. Como diría Jesús en otro lugar a estos, más les valdría que les atasen una rueda de molino en el cuello y los lanzasen al mar, por haber escandalizado a sus hijos, a los pequeños. Pero no lo ven, porque son de los primeros, de los que no ha entrado la fe para nada en ellos, y solo ven la iglesia para aprovecharse de ella, para hacer celebraciones, para hacer lo que ellos quieran, está a su servicio, pero no creen en nada. Y de estos también nuestra sociedad está llena, totalmente. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra y cree. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y se quedan estériles. Y aquí tenemos muchísimos cristianos que son así. Y cristianos de misa, y cristianos que están en la iglesia, que creen que sí, que han recibido una formación cristiana, que saben dónde está la verdad, que no se puede decir que no sean creyentes, pero no dan ningún fruto. ¿Por qué no dan frutos? Frutos de fe, frutos de caridad real. Porque hay otros valores que se les han puesto delante para ellos valores, que son los afanes de la vida, tantas cosas que hay que hacer. La seducción por las riquezas, por la carrera, por los demás, por lo que sea. Y todo eso hace que uno no deje la fe, pero no dé ningún fruto. Porque lo primero son otras cosas. No ha dejado la fe, pero como si la hubiera dejado, pero no la ha dejado.
Pero es que el Señor no quiere solo que tengamos fe, sino que quiere que demos fruto. Y esas personas a lo mejor dan algo de fruto, ojalá, pero la mayor parte de las veces ninguno. Y después los últimos. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Y ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Fijaros que no importa si se da muchísimo fruto o mucho fruto. Aquí no es a ver quién da más fruto, si es un árbol que dé 100 kilos de peras o solo da medio kilo. No estamos con eso. Estamos simplemente aquel que creyendo en la palabra da el fruto del amor, de la caridad y de la misericordia. Y dando ese fruto está cumpliendo lo que Dios quiere. Ya no importa tanto la cantidad, sino que con su disposición ante Dios dé frutos. Como todas las parábolas, aquí hay una parte de verdad y una parte en la que Jesús se aprovecha de la exageración de las cosas, porque un judío oyendo esto diría, pero qué sembrador más malo. Porque la semilla es Cristo, el sembrador es Dios mismo, que va tirando la semilla a Cristo, lo va dando a todos los hombres. A unos les resbala, a otros no. Un sembrador de la época como de la nuestra jamás hubiera tirado semilla y perdida allí donde no puede crecer. Solo lo hubiera hecho en tierra buena. Donde hay abrojos no hubiera sembrado. Donde no llega el agua, donde está dura, donde el borde del camino, jamás hubiera tirado la semilla. Solo la hubiera tirado en la tierra buena, porque hay que ahorrar semilla. Cristo no ahorra semilla, la quiere dar a todos, sabiendo que muchos dirán que no, sabiendo que fructificará en pocos, pero da la oportunidad a todos para que puedan llegar a conocer a Cristo, seguirlo, dar fruto y salvarse.